¿Qué te parecería que un día los planes, sueños y metas que anhelabas cumplir ya no te importaran? Si simplemente vivieras en un continuo presente del cual no tuvieras conciencia y que se repitiera todo el tiempo. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver dos casos de personas que no pudieron formar más recuerdos, Clive Wearing y Henri Molaison. Clive Wearing nació en Inglaterra en el año 1938. Se desempeñaba como director de orquesta en su país. Su amor por su trabajo era tal que rayaba en la obsesión. Siempre pensaba en él incluso fuera de sus horarios de actividades. En 1983 contrajo matrimonio con Deborah. Un día de 1985 llegó a casa de su trabajo con fiebre. Como no es un síntoma fuera de lo común, se recostó. Pero la fiebre aumentó y él se sentía confundido. Por un momento ni siquiera recordó el nombre de su esposa. La fiebre siguió subiendo y ella lo dejó dormir y salió de la casa. Cuando regresó, él no estaba. Preocupada salió a buscarlo durante horas por hospitales y estaciones de policía. Hasta que al fin en una de estas un hombre le dijo: ¿Es usted la señora Wearing? Le dijeron que Clive había sido encontrado completamente vestido y con una copia del periódico The Times bajo el brazo. Quería regresar a su casa, pero no recordaba dónde quedaba. Un taxista lo llevó a la estación de policía y allí lo identificaron por su tarjeta de trabajo. Deborah lo llevó a casa, pero al llegar, él no pudo reconocer la vivienda. Llamaron al médico y este les dijo que su estado se debía a una gripa severa que estaba dando en el norte de Londres por esa época. Como no mejoraba, llamaron de nuevo al doctor, porque su brazo estaba flojo, sin poderlo tensar. Lo principal era bajarle la fiebre. Lo trasladaron al hospital y le diagnosticaron herpes simple, una infección común, que en su caso había cruzado la barrera que pone el cerebro y lo atacó. Era algo muy extraño, pero provocó que su cerebro se inflamara. Pudieron tratar la infección con medicinas, pero no hacía el daño a su cerebro. Ni siquiera tenía sentido del dolor. No había nada en su cabeza. Era como si hubiera muerto. Le diagnosticaron encefalitis, que le causó lesiones graves en el hipocampo, lo que afectó su memoria, dándole solo 7 o 10 segundos de retención. Perdió todos sus recuerdos anteriores a la enfermedad. Solo han permanecido el rostro de su esposa y su habilidad musical. No puede guardar nuevos eventos en la memoria. Puede interpretar el piano, leer las partituras, aunque olvida lo que hizo. Esos recuerdos los guarda el cerebro en otra parte distinta a la que se vio afectada. Estuvo 7 años en una institución porque requería cuidados especiales. Sus estados de ánimo iban de la euforia a la tristeza. Estaba supremamente confundido y desesperado, porque en su mente no había nada, no podía pensar. Lloraba todos los días porque, entre otras cosas, venían a verlo sus seres queridos y al no reconocerlos, su angustia volvía a empezar. En una nota que le escribió a su esposa, le dijo que su desesperación se debía a que era completamente incapaz de pensar. Ella iba a verlo a diario, pero al no recordar nada, él la llamaba y le rogaba que fuera a verlo. Ni siquiera podía recordar el día de su boda. A pesar de llevar un diario que le debía ayudar a recordar, para él solo la última entrada contaba como real. Aunque han pasado décadas, solo están esos segundos de memoria que luego también se evaporan. Como requería esa supervisión constante, tuvieron que vivir separados. Durante 20 años, Deborah se quedó en una casa a 85 millas de la institución. Si lo pusieran en otro lugar, se perdería por completo. Clive no sabe qué día es, la fecha, la edad. Cada que despierta para él es el primer despertar. En su diario, tacha la última entrada y anota la hora. Son páginas y páginas de renglones tachados, con una hora nueva cada vez. Cada una de esas ocasiones cree que es la nueva vez que ve un cuarto, una persona, su letra, todo. Inicialmente era agresivo.
tal vez por su desesperación, pero con el tiempo esto disminuyó hasta desaparecer. Cuando cumplieron 9 años de matrimonio, Deborah se divorció. No tenía sentido estar en una relación en la que ella era la única que era consciente de estar. Era tener la misma conversación con las mismas palabras e igual tono de voz todas las veces. Ella lo describía como si fuera esposa y viuda al mismo tiempo, y que además ella ya lo había perdido. Por eso le buscó esa institución especial en 1992, en la que se especializaban en el cerebro. Cuando se divorció, quiso empezar de nuevo en Estados Unidos. Ella estaba en sus 30, quería tener hijos, una pareja. Además, se facilitaba la separación porque Clive no tenía ninguna curiosidad por saber dónde se encontraba ella. Cuando ella lo llamaba, lo único que Clive podía decirle era que estaba despierto. Pasaron los meses, los años, y a pesar de haberlo intentado, no pudo encontrar otro hombre para ella, porque decía que al final ninguno era Clive. Así que decidió regresar a Inglaterra en 1996 y después de unos años se casó de nuevo con él. Son pocas las cosas que puede hacer dada su condición. No puede leer o ver películas porque olvida todo lo que acaba de ver, aunque disfruta con algo de deportes, porque con ver una sola jugada como un lanzamiento en rugby o cricket le basta. No requiere toda la continuidad, no importa cuál es el equipo o el marcador. La música la conserva por sus habilidades innatas para ella. Su esposa lo visita ahora una vez al mes. Siempre la ha reconocido, sabe cómo se ve, aunque no sabe nada de ella. Es una persona muy tranquila que toma el té con su esposa. Solo ella ha sido capaz de enfrentar la situación. Para sus 3 hijos de un matrimonio anterior es devastador. Dicen que es como si él estuviera muerto. Uno incluso se fue a vivir lejos y volvió a verlo después de 7 años. Pero la cena familiar que se planeaba tener se evaporó pronto, ya que Clive tampoco la podía recordar. Es muy triste, principalmente para los espectadores, porque él ha seguido con lo poco que le quedó. Ahora te hablaré de Henri Gustave Moleson, quien nació el 26 de noviembre de 1926 en Connecticut y falleció el 2 de diciembre de 2008. Gustave sufría de crisis epilépticas desde niño, al parecer causadas por una caída de su bicicleta, cuando tenía 9 años en 1935. Debido a que sus ataques se fueron haciendo más intensos y frecuentes, no le era posible permanecer en la escuela, donde además sufría del rechazo de sus compañeros. Lo cambiaron de institución y se graduó a los 21 años. También perdió su trabajo reparando motores. Por todo esto tuvo que vivir con sus padres. Su epilepsia era intratable ya que los medicamentos disponibles no surtían efecto. Sus convulsiones comenzaron desde los 16 años. 3 primos de su padre tuvieron también epilepsia. En 1953 lo evaluó un neurocirujano, el Dr. Scoville. Él identificó el origen de la enfermedad y sugirió que extirparan la zona afectada, los lóbulos temporales. Así que el 1 de septiembre de 1953 efectuaron una lobectomía bitemporal. Perdió casi 2/3 partes de esa área del cerebro y la parte del hipocampo parece que quedó inservible porque los 2 centímetros que quedaron se veían atrofiados. Además, se había destruido el principal centro de comunicación. Pasados 20 meses de la cirugía, lo fueron a examinar para ver ese progreso. En todo ese tiempo, la enfermedad casi había desaparecido. Pero algo andaba mal y lo supieron cuando el doctor salió de la habitación y al volver a ingresar, Gustave no lo reconoció. Desde ese momento, todo sería siempre nuevo para él. Se convirtió en un paciente con trastorno de memoria, que sería estudiado desde 1957 hasta su muerte a los 82 años. Para mantener su privacidad siempre fue conocido como HM, las iniciales de su nombre. Su caso ayudó a estudiar la relación entre función cerebral y memoria. Estuvo internado en una institución donde lo investigaban y cuidaban. Recordaba cosas relacionadas con la memoria de trabajo, la que recuerda las habilidades motoras. Y al igual que Clive,
Cada vez que realizaba una actividad, mejoraba en ella, aún sin recordar que la había ejecutado. Son las labores que se hacen de manera mecánica, sin análisis, y que se mejoran con la repetición. Al ser incapaz de crear nuevos recuerdos a largo plazo de nuevos hechos o nuevos conocimientos en el área del lenguaje, vivía en el pasado permanentemente. Desde la operación, su doctor dijo que ese procedimiento no debía volver a realizarse porque él lamentaba el resultado, aunque se había tratado de algo experimental. Y así se hizo. Adicionalmente, luego del procedimiento, su cociente intelectual se incrementó un poco, siendo superior a la media. Y vieron que no tenía ningún problema psiquiátrico. Podía almacenar a corto plazo palabras, pero no frases. La información la recordaba por breves periodos de tiempo. En los años 60, aprendió a dibujar una figura mirando su reflejo en el espejo. Podía dibujar también un mapa de su casa a pesar del daño a su memoria espacial. Parecía capaz de adquirir piezas pequeñas de información que se relacionaban con la vida pública, como nombres de famosos, dándole pistas. Recordaba acontecimientos de su infancia, pero difícilmente recordaba los años inmediatamente anteriores a su operación. Sus antiguos recuerdos estaban bien. Por 50 años una neurocientífica trabajó con él. La ironía era que ella sabía todo de él, pero él nunca recordaba quién era ella. La investigación de su caso duró 53 años y fue evaluado por unos 100 científicos. No recordaba dónde vivía, los nombres de sus seres queridos o si había comido, ni cuándo, ni quién lo cuidaba. Si le preguntaban si había comido, decía supongo que sí o no sé. Era una persona divertida, paciente y colaboradora en lo que podía. Su memoria a corto plazo duraba unos 20 segundos. No recordaba el nombre del presidente de Estados Unidos, a pesar de que veía mucha televisión y él aparecía con frecuencia, pero sí recordaba cómo usar los cubiertos. En resumen, él recordaba mucho de la infancia, bastante de años antes de la cirugía y poco de los meses antes de la misma. Y obviamente nada que hubiera sucedido después de la operación. No podía vivir solo, así que después de haber vivido con sus padres y un familiar, desde sus 54 años vivió en una institución. Realizaba actividades cotidianas como tender la cama y preparar la mesa. Le gustaba conversar con su voz suave. Si uno tenía una charla con él, digamos de 15 minutos, en ese tiempo contaba la misma historia 3 veces, sin cambiar ni el tono ni el vocabulario, ya que él no sabía que la había acabado de contar. No fue consciente de que sus padres habían muerto, ni de que estaba envejeciendo, porque él no reconocía su imagen en el espejo, ni en fotografías más allá de 1953. Cuando vivió con sus padres, acompañaba a diario a la mamá al mercado, llevaba los comestibles, cortaba el césped, rastrillaba las hojas secas, veía tele, prensa y revistas. Su pasatiempo favorito era llenar crucigramas. Esto le ayudaba a recordar palabras y a recuperarlas de su memoria. La doctora tenía que presentarse todos los días y él por mucho tiempo creyó que la había conocido en la secundaria. A todo el mundo lo trataba con amabilidad, como si fueran sus amigos. En un cumpleaños recordó haber viajado en avión, seguramente porque eso causó un impacto emocional fuerte en él. Solo cuando murió se reveló su nombre. Gustave vivió en un 1953 que duró 55 años. Su cerebro está en la Universidad de San Diego y lo dividieron en 2.401 secciones en 2009. 2 de ellas estaban dañadas y 16 eran potencialmente problemáticas. El único recuerdo diferente que conservó fue la llegada del hombre a la luna en 1969. ¿Y tú? Dime qué opinas. Si solo pudieras tener unos pocos recuerdos, ¿cuáles conservarías para que te acompañaran el resto de tu vida? Espero que te haya parecido interesante la historia de Clive y Henry y no olvides dejarme un me gusta, compartir el video en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita. ¡Feliz día!